El día de hoy estaremos hablando sobre los riesgos y peligros naturales de la Ciudad de México. Mi equipo está conformado por Magdalena Campos, Jessica Estrella, Sofía López, Juan Medina y Jaducam. El día de hoy estaremos. Los riesgos naturales son sucesos que amenazan vidas, bienes materiales y otros activos. A menudo los riesgos naturales pueden pronosticarse y tienden a ocurrir repentinamente en las mismas zonas geográficas porque están relacionados con las pautas climatológicas o las condiciones físicas de un área. Los riesgos naturales como las inundaciones, incendios, terremotos, tornados y tormentas de viento afectan a miles de personas todos los años. Necesitamos conocer los peligros que corremos ante los desastres naturales y tomar precauciones sensatas para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Los riesgos naturales son sucesos que amenazan vidas. Los desastres naturales se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza de la siguiente manera. Los fenómenos atmosféricos se derivan de las condiciones climáticas o de la atmósfera terrestre y tienden a ser extremas sequías prolongadas o tormentas eléctricas inacabables, ventiscas, huracanes, etc. El deslizamiento de masas se entiende por ello a los aludes, avalanchas y otros corrimientos de masas terrestres como ríos, piedras, montañas, lodo, etc. Los desastres biológicos, aquí entran las pandemias y extinciones masivas, entre otros brotes infecciosos que pueden o no atacar directamente al ser humano. Están las erupciones volcánicas, y es cuando el magma hirviente de las profundidades de la Tierra brota hacia afuera violentamente, da origen a volcanes. La lava caliente origina nuevas capas de superficie y lo destruye todo a su paso. Fenómenos espaciales. Aquí entra la caída de objetos desde el espacio como meteoritos, vientos solares y otros fenómenos provenientes de fuera del planeta. Incendios forestales. La sequía, el intenso sol o la presencia de vidrio y otros materiales que concentran los rayos solares haciéndola de lupa pueden iniciar incendios enormes que devoran hectáreas de pastizales e incluso bosques enteros a su paso, acabando con la vida y ensuciando masivamente la atmósfera con sus humos y partículas en suspensión. Están los terremotos, se llaman así a los movimientos espasmódicos y desordenados de la corteza terrestre, consecuencia de los movimientos de placas tectónicas. Pueden ser leves y ocasionar poco daño o ser sacudones terribles que derriban árboles, edificios y montañas. Tsunamis e inundaciones, consecuencia de terremotos submarinos o de abruptos cambios climáticos, como el fenómeno El Niño. Lo anegan todo a su paso, sumergiendo a casas enteras y acumulando masas de agua que arrastran todo a su paso, arruinando cosechas y pueblos enteros. Los desastres naturales se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza de la siguiente manera. El origen de los riesgos naturales. Los riesgos naturales son desastres que ocurren gracias al medio ambiente y que son muy difíciles de determinar qué tan intenso o qué tan frecuente puede darse. Como un ejemplo, los terremotos. Entre los riesgos naturales más comunes están los deslizamientos de masas, son los aludes, las avalanchas y otras formas de deslizamiento corriendo de masas terrestres como piedras, montañas, tierra y lodo. Otro fenómeno serían los fenómenos atmosféricos, aquellos derivados o condiciones atmosféricas del clima, como pueden ser una sequía, una tormenta, una ventisca o un huracán. Otros serían los desastres biológicos, como pandemias y otras proliferaciones desordenadas de algunos organismos por encima de los demás. Otro son las erupciones volcánicas que ocurren cuando el magma hirviente de las capas profundas de la Tierra brota a través de volcanes conformando nuevas capas de la superficie terrestre. Los incendios forestales a menudo se dan gracias a la sequía y el sol, y cuando no están estos se puede dar gracias a la presencia de residuos de vidrio u otros materiales que sirven para concentrar rayos solares. Otros son los terremotos, que son movimientos violentos desordenados de la corteza terrestre por acción de los movimientos de la superficie terrestre. Pueden ser leves o pueden ser verdaderos movimientos brutales. El último son los tsunamis e inundaciones, que a menudo son fruto de los terremotos o de abruptos cambios climáticos. Los tsunamis y las inundaciones, respectivamente, lo anega todo a su paso
acumulando masas de agua. Al liberarse pueden arrasar todo a su paso o simplemente sumergirlo, arruinando cosechas y destruyendo poblaciones. Las consecuencias del impacto de los riesgos naturales. Al pasar un desastre natural, deja a su paso destrucción de bienes materiales, así como caos en una sociedad y problemas políticos gracias a la necesidad de restaurar bienes y la salud de los afectados. Después de la devastación, toca restaurar toda la sociedad a como era antes, una tarea que a muchas personas les deja problemas debido a que deben dejar atrás todos sus bienes y retornar a una vida nueva desde cero, cosa que tiene que ser apoyada por el gobierno y por la misma nación. Mucha gente sufre al no poder analizar todo lo que ha vivido y eso les provoca muchas secuelas mentales y les quita la posibilidad de poder avanzar en sus vidas. Esto afecta más a los niños, que son unos seres que difícilmente pueden analizar dicho caos y dichos problemas que ha ocasionado la pérdida de su hogar y de su estilo de vida que llevaba antes de que ocurriera el desastre. Breve descripción de México y su sustentabilidad de algún riesgo natural. México se encuentra en América del Norte, limitada con los Estados Unidos al norte y en las naciones de Guatemala y Belice al sur. Posee además costas en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México al este y con el Océano Pacífico al oeste. Se trata del tercer país americano en la cantidad de extensión costera. México, al estar ubicado entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, es sustentable ante grandes efectos de fenómenos naturales, es decir, está expuesto a este tipo de amenazas naturales como los huracanes que se generan tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y también presenta lluvias intensas con las consecuencias de que crea inundaciones. Ejemplos de desastres naturales en México. Terremoto del 85. Los habitantes de la Ciudad de México sufrieron un movimiento telúrico que sacudió a todo México el 19 de septiembre de 1985. Este sismo tuvo una intensidad de 8.1 grados, una intensidad de escala Richter, y comenzó a las 7 de la mañana y tuvo una duración de 2 minutos. Y estos 2 minutos fueron suficientes para devastar varios edificios. Dicho sismo tuvo en equivalencia a 30 bombas atómicas. Entre sus daños estaban pérdidas materiales, tanto edificios y algunas personas, además de cortes eléctricos y daños a Televicentro. Además de esto, algunos medios internacionales decían que México desapareció debido a su extenso daño en el área. Huracán México. Este huracán ocurrió en octubre de 1959 y fue un catastrófico ciclón tropical que afectó costas del Pacífico y dejó al menos 2.000 personas muertas a su paso, posicionándose como un huracán mortal en el Pacífico. La geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales como energía, minerales, agua, entre otras.
Los riesgos geológicos son aquellos riesgos que son provocados por fenómenos naturales. Los riesgos geológicos son las causas mayores de catástrofes naturales y con el fin de poder actuar de forma preventiva y minimizar el impacto de esos peligros, tanto de las personas como de bienes. Es necesario conocer su comportamiento y su distribución del territorio. Los riesgos geológicos se clasifican en 3 grupos. 1. Los originados directamente por la dinámica de los procesos geológicos internos como volcanes, terremotos y tsunamis. El 2. Los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos externos, inundaciones, movimientos gravitacionales. 3. Los riesgos geológicos inducidos provocados por la intervención y modificación directamente del ser humano sobre el medio geológico a la dinámica de diversos procesos geológicos naturales. Un desastre natural es cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o por los procesos naturales de la Tierra. Los desastres naturales se clasifican en 3: meteorológicos, que es la atmósfera y el clima, donde llevan los huracanes, ciclones, tifoides, tornados, tormentas, cambios climáticos, sequías. El segundo es topográficos y geotécnicos, superficie de la Tierra, que son derrumbes, avalanchas, derrames. La tercera es tectónicos y geológicos, las fuerzas internas de la Tierra, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y tsunamis.